buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Síntesis. Yo soy Feli. Yo soy Fran. En este nuevo episodio me toca hablar un poco a mí y me voy a alejar de tus lares y más o menos, y voy a volver con algo un poco más de mi expertise, por decir Bien. mucho. Así que bueno, para arrancar, nuevamente, como venía siendo una costumbre, esta no es la columna que yo tenía preparado para hoy. Pero hubieron muchas noticias y situaciones en la actualidad que me hicieron dar una idea de que por ahí teníamos que hablar de esto. Así que bueno, la apuré un poco y vamos a poder disfrutarla. Pero bueno, para introducirnos al tema, como siempre, arranquemos con una pregunta. ¿Cuál crees que fue el invento más importante del siglo XVIII? Y me atrevería a decir que uno de los inventos más importantes de la humanidad. De la humanidad. Uh-huh. Qué interesante. Siglo XVIII. Se me ocurre la electricidad. No. La electricidad fue después, de hecho. O la industria. Y el siglo XVIII tuvo muchas invenciones. Se podría decir, por ejemplo, la máquina de vapor. Pero Máquina de vapor. Hay un invento que tenemos bastante normalizado que nos transformó para siempre, especialmente en el ámbito de la salud, y amplió nuestra esperanza de vida y calidad de vida años. Las vacunas. Las vacunas. Vamos a hablar de las vacunas. Okay. Eso traías entre manos. Sí. Ok, dale. Voy a intentar explorar desde un poco de su historia hasta qué tipos existen para aclarar un par de dudas, su funcionamiento, su seguridad y, cómo no, la actualidad de las mismas. Así que bueno, arranquemos Bien. Con los primeros pasos, con la historia de las vacunas. Mucho antes de que existiera el concepto de vacuna, en el Oriente, por supuesto en China, ya se buscaban formas de generar inmunidad. La evidencia escrita más antigua de un método preventivo, conocido como variolización, se remonta al siglo VI, y el método era curiosamente específico, donde se introducían costras de una causada por la viruela en un tubo de plata, y se tenían que soplar en la fosa nasal izquierda para las mujeres y derecha para los hombres. Era específicamente. Era muy específico. Particular. Sí. Okay. Pero fue el primer intento sistemático de la humanidad por controlar una enfermedad infecciosa, que es básicamente el primer intento de la humanidad de hacer una medida preventiva, de hacer algo antes de contraer la enfermedad. Pero de prevenir y no curar. De prevenir. Claro. Aunque el gran y verdadero salto provino de un investigador denominado Edward Jenner, que en su práctica notó un hecho curioso, que las personas que eran lecheras contraían viruela bovina. Las personas que sacaban la leche contraían viruela bovina, que era una enfermedad mucho más leve que la viruela humana. Manifestaba pústulas en las manos y nada más. Pero lo importante es que estas personas que contraían esta viruela parecían ser inmunes a la viruela humana, que era una enfermedad que estaba haciendo estragos en la humanidad en esa época. Entonces, con esta observación, Jenner, en el año 1774, con ayuda del granjero Benjamin Shatsy, realizó un experimento. Agarró y clavó una aguja. Hizo un corte, en realidad, en una de las pústulas que se formaba, y hizo otro corte en una de las personas y hizo contacto entre ambas. Okay. Esto era bastante peligroso, pero como lo hizo con gente de su misma sí, pero lo hizo con gente de su misma familia, no hubo tanto riesgo. Y fue el primer experimento precursor de lo que se fue a llamar en un futuro la vacunación. Una vez que el experimento básicamente salió bien y inoculó el virus de la viruela bovina en una persona sana, y comprobó posteriormente de que tenía una inmunidad robusta y segura a la viruela humana.
Esto como lo hizo, obviamente, agarrando a un niño de 8 años, inoculándole este virus y exponiéndolo a gente con viruela humana. No era el mejor de los métodos. Pero basado en su éxito, Jenner acuñó el término vacuna, porque era la viruela bovina, viene de vaca, y vacunación, porque era como la acción que hacía él. Luego afinó un poco más la técnica, empezó a extraer el líquido que había en las pústulas con una jeringa y después inyectarlo a una persona sana, y generó la primera real vacuna. Aunque mucho más adelante, Louis Pasteur, también conocido como el padre de la microbiología, protagonizó el siguiente capítulo y uno de los más importantes, ya que extendió el método a algo más que la viruela bovina. En este caso, mientras estudiaba la cólera aviar, su asistente olvidó inyectar un grupo de gallinas con un cultivo fresco de una bacteria, y semanas después usaron ese cultivo viejo, y sorprendentemente las gallinas desarrollaron síntomas leves. O sea, ellos querían infectarlas, pero bueno, desarrollaron síntomas leves y después se recuperaron. Y cuando Pasteur posteriormente las expuso a un cultivo muy virulento, las gallinas sobrevivieron y de hecho no desarrollaron síntomas. En ese mismo lugar, Pasteur descubrió el concepto de atenuación, que es uno de los más importantes en la vacunación. Un patógeno debilitado podía generar inmunidad sin causar una enfermedad grave. En este caso, Pasteur estableció el principio de aislar, inactivar e inyectar, como el principio de vacunación general. Él desarrolló más adelante una vacuna contra la rabia y vacunas pioneras nacieron como vacunas contra la hepatitis B en 1981. Pero bueno, utilizando ingeniería genética se fue avanzando en estas herramientas y se fue viendo otros tipos de vacunas hasta llegar a la tecnología más vanguardista de los últimos años, que fue la de ARN mensajero, que lleva la idea de desconstruir un patógeno usando una partecita e inyectar un antígeno, que más adelante voy a aclarar qué significa patógeno, antígeno y todo esto. Inyectar un antígeno con instrucciones genéticas específicas para desarrollar inmunidad. Este sistema fue estudiado a full y establecido principalmente en la pandemia de COVID. Y fue lo que gracias a ello pudimos generar las vacunas como la AstraZeneca y la Johnson, por ejemplo. O sea, lo del ARN mensajero es reciente, muy reciente. La utilización sí, data en experimentos de hace mucho tiempo, pero la utilización sí porque es muy rápido. Lo que tiene de beneficioso el ARN mensajero es que te permite una rapidez en la generación de vacunas y saltearte etapas de prueba que en el caso del virus inactivado te tardas más, porque tenés que asegurarte que en verdad la persona no contraiga el virus. ¿Y por qué se puede esto? Bueno, hablemos de cómo funcionan las vacunas. Como ya estuvimos hablando, la vacunación representa uno de los logros más significativos de la humanidad, previniendo anualmente entre 3,5 y 5 millones de muertes. ¿Cómo funcionan? Funcionan explotando la capacidad natural del sistema inmunitario para recordar y combatir patógenos. Es muy importante, recordar y combatir. Siguiendo básicamente 3 pasos. La primera presentan el antígeno. ¿Qué es el antígeno? Antígeno es cualquier sustancia que pueda desencadenar una reacción inmune, que el cuerpo reconozca y quiera atacar. Entonces, primero lo presenta. Yo tengo este virus, le saco un antígeno, que un antígeno puede ser, por ejemplo, no sé, una proteína que tenga el virus o el virus mismo es un antígeno. Yo lo tomo y lo inyecto en una persona sana. El sistema inmune lo reconoce, agarra y genera una respuesta inmune. En ese caso, lo reconoce como extraño y activa una respuesta coordinada, desencadenando un montón de procesos que son muy largos. Pero bueno, lo que se tiene que quedar es que después de desencadenar esta respuesta inmune, es por eso que algunas vacunas dan fiebre, por ejemplo, porque se genera una respuesta inmune. Después de desencadenar esta respuesta inmune, el cuerpo se guarda una memoria inmunológica, que es lo más crucial. En esas células de memoria, el sistema inmunitario genera como un backup, como un almacenamiento de diferentes patógenos, de diferentes antígenos que ha tenido antes.
Entonces, estas células persisten en el cuerpo y durante años e incluso toda la vida. Hay vacunación que se tiene que hacer una vez en la vida. Y si la persona se expone al patógeno real en un futuro, las células de memoria se activan muy rápido, porque es para lo que sirven, y actúan y desencadenan una respuesta muy agresiva hacia el patógeno, haciendo que no se contraiga la enfermedad. Entonces, o previene la enfermedad o reduce drásticamente la gravedad, haciendo que no sea mortal, por ejemplo. Claro. Ahí es donde están los chips, ¿no? No, los chips... no. Sí, tengo que aclarar, es imposible que haya chips en las vacunas porque no tenemos tecnología tan avanzada. Pero bueno, cada uno puede creer lo que quiera. Para hacer un repaso mental rápido, entonces, para aminorar el impacto que tenga la posible enfermedad o la enfermedad que se quiere combatir, se le suministra al individuo un virus similar o parecido que pueda aminorar los síntomas. Es como que combatís el virus con el virus mismo, pero en una versión menos dañina, por así decirlo. Podés colocarle a la persona sana varias cosas, no solo un virus atenuado. Hay muchas tipologías dentro de las vacunas. En general son 6 tipos. En general. Okay. Podés inyectarle varios tipos, entre ellos el primero es las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son vacunas que usan una versión debilitada del patógeno, como hacía Pasteur, capaz de replicarse pero no de causar enfermedad. Entonces, vos le inyectás un virus que está medio lelo. Vos lo golpean y no puede hacer nada, pero la forma es completa. Entonces, el cuerpo lo reconoce y lo ataca y genera inmunidad. En este caso, yo siempre hago como si fuera... Imagínate que, no sé, tu cuerpo es un banco. Vos lo que le das a la seguridad del banco es la foto de una persona. Cuando entra la persona, la ataca. El de vivos atenuada, en vez de darle una foto, vos lo que haces es... Le traes una persona, un ladrón, que no sabe robar. Porque no roba. Entonces, claro. Lo reconocen, lo pueden ver, pero no sabe robar. Entonces lo atrapan, se lo llevan todo bien, pero cuando entra el que sabe robar, ya van a saber. Claro, perfecto. Entonces, ejemplos de esta, por ejemplo, tenemos la de sarampión, la de papera, la de rubiola, polio, fiebre amarilla, hay un montón. Era el caso, era lo más común anteriormente. Estas generalmente suelen requerir una sola dosis. Después tenemos las inactivadas. Antes teníamos las vivas, ahora tenemos las inactivadas o muertas. Agarramos, tomamos un ladrón, pero no está con nosotros ese ladrón, solo su cuerpo. Entonces, la seguridad reconoce cómo es la ropa, cómo es la cara, todo, y se lo lleva. Y después, cuando entra el verdadero, lo sabe atacar. Contiene un patógeno completo, pero está inactivado por caloroquímicos. Hay varios métodos para inactivar un patógeno, de modo que no puede replicarse. Está muerto. Claro, no genera ningún tipo de síntomas. Claro, no puede porque está completamente muerto. Claro. La polio inyectable, por ejemplo, la hepatitis A y algunas vacunas antigripales. Son seguras incluso en personas inmunocomprometidas, que esto es algo muy complejo y vamos a hablar más adelante de las personas inmunocomprometidas. Son personas que no tienen su sistema inmune del todo funcional. Y son más estables que las vivas, porque vos te asegurás de que no hay nada vivo que te pueda hacer nada. Aunque la respuesta inmune generalmente es menos potente porque gracias a que no están actuando activamente, el sistema inmune puede tardar un poquito más en reconocerlo. Y para que no actúe un poquito más en reconocerlo, vamos a hablar ahora en el tercer tipo de algo muy puntual que se usa para eso. Generan una reacción inmune bastante potente. Y requieren varias dosis. Por eso es que algunas vacunas antigripales se aplican una vez por año, porque generalmente se usa este método. Después tenemos el tercer tipo, que es el de subunidades, recombinantes y conjugadas. En vez del patógeno entero, se utiliza una parte específica. Por ejemplo, con el coronavirus se usó la parte de la corona, se podría decir, que son las proteínas que tenía alrededor que lo hacían verse como una corona. Entonces, yo no te puse el virus, yo te puse estas proteínitas que no te pueden hacer nada, pero que las tiene el virus. En este caso, volviendo a mi paradoja del ladrón,
yo no te traje al ladrón, yo te traje la remera. Las Él va a usar patas. esta remera. Siempre va a usar esta remera. Ahora, cualquier persona que tenga esta remera, vos lo detenés. Bien. Entonces, te funciona de la misma manera. Pero ¿qué pasa? El inconveniente es que su inmunidad puede ser muy débil, porque es una proteína sola, es una subunidad sola, es algo muy chico. Entonces se requiere del uso de adyuvantes. ¿Qué significa adyuvante? Es una sustancia que se une a otra, que se une a otra sustancia y potencia la reacción inmune. Es como si fuera... en el caso si yo te doy la remera con no sé, una cámara mejor, algo que potencie la respuesta, algo que lo altera al sistema inmune para que vaya y ataque a esa proteína y genere respuesta inmune. Hay muchos adyuvantes. Generalmente estos adyuvantes, ¿qué tienen? Que generalmente dicen que están en las vacunas. Metales pesados. Metales. Creo. Exactamente. No, sí conozco. A ver, ¿las vacunas tienen metales? Sí. Algunas tienen metales porque tienen adyuvantes. Ahora, ¿esos metales son dañinos? No. O sea, por supuesto que no. Dos de los adyuvantes que se usan mucho son el etilmercurio y uno que era con aluminio, dióxido de aluminio, si no me equivoco. Ahora, ¿hace algo al cuerpo? No, es más, se eliminan. Si vos tenés un riñón como corresponde, se elimina normalmente, no le pasa nada. Es más, el etilmercurio no se puede ni siquiera, no lo puede ni siquiera captar una célula. Pero ¿qué pasa? Las personas que no saben leen la composición y piensan que es dañino. Y está bien no saber. Lo que está mal es no informarse. Claro, bueno, en este caso son adyuvantes. Ahora. Claro, el proceso lógico que hacen es agarran dióxido de aluminio, lo compran, lo toman y les agarra una enfermedad, una diarrea y dice esto nos están poniendo en las vacunas. Y no es necesariamente. No funciona así. Pero... Claro. El siguiente tipo es toxoides. Toxoides es generalmente se usa no para virus, sino para bacterias. Y en este caso no se contienen bacterias, sino contienen las toxinas inactivadas que producen las bacterias. ¿Cómo actúa una bacteria? Una bacteria secreta toxinas o libera toxinas al morir o libera antígenos. Entonces, siempre es con toxinas. Entonces, si yo te doy la toxina, que es lo que te hace mal de la bacteria, listo. El sistema inmune reconoce la toxina, ataca la toxina y como ataca la toxina, no te pasa nada. Vos eliminas las bacterias. Ejemplos son la del tétanos, por ejemplo, y la de la difteria. Son eficaces y son re bien toleradas, prácticamente no producen rechazo y son ideales para prevenir enfermedades. El tema es que solo sirven contra patologías que son causadas por liberación de toxinas y requieren de refuerzos periódicos. Por eso es que la del tétano vos te la tenés que inyectar cada vez que podés contraer tétanos. Por ejemplo, si te raspás en la tierra. Pero bueno, son de las más comunes generalmente para este tipo de enfermedades. El quinto tipo son los vectores virales. Esto es más complejo. Se usa un virus inofensivo como vehículo. Entonces, agarran un virus que no hace nada y se le pone adentro material genético del patógeno objetivo. Entonces, yo lo que hago es, en vez de decirte, en vez de traerte al ladrón, te traigo a los papás del ladrón. En un auto. Claro, en un auto. Entonces, si vos reconoces a cualquier cosa que haya tenido sus padres, lo atacás. En este caso vos reconoces una porción de material genético que te lo trajo este virus y el cuerpo lo reconoce y lo ataca. Ejemplos son varios, entre ellas la del COVID-19, pero la AstraZeneca y la Johnson Johnson. También hay ejemplos con las del ébola. Era una respuesta inmune fuertísima y genera anticuerpos y células, con potencial de ser de dosis única. Y por último, tenemos las aclamadas y atacadas específicamente por la crítica, que son las de ácidos nucleicos, la de ARN mensajero y las de ADN. Esto ya es ingeniería genética, pero altísima. Ya estamos hablando de el ápice de la tecnología. Emplean material genético que ordena a las células producir proteínas del patógeno para entrenar al sistema inmune.
Yo ya no te estoy dando nada del virus, no te estoy dando ni siquiera nada. Lo que te estoy dando es las instrucciones para crear el antígeno, para crear las proteínas que atacan. Sí, es impresionante. Entonces, claro, te estoy reconfigurando el sistema operativo sí. directamente. Es como, bien. Pero la gracia es que no tiene nada. Son prácticamente inocuas para todo lo que es, para las personas que estén con miedo de contraer el virus. No se puede por estas. Ejemplos de estas son las del COVID-19, la Pfizer y la Moderna. Y tienen una gran ventaja de desarrollarse y producirse. Se pueden producir muy rápido, por algo salieron tan rápido. Y además generan una respuesta inmune muy eficaz. Como desventaja, se podría decir que requiere una temperatura de almacenamiento muy alta. Si se acuerdan de la pandemia, que había que traerlos en aviones, bajo un montón de cosas estructuradas. Pero bueno, es ingeniería genética muy alta. Ahora, 2 preguntas antes de que sigas. Primera pregunta. Con la última vacuna que modifica el ARN mensajero, que modifica o altera, digamos, la respuesta del sistema inmune, ¿se pueden inducir modificaciones en el comportamiento, en la personalidad de las personas, en algo parecido? No, eso requeriría una modificación del ADN, y remodificar el ADN, estamos hablando de algo. Se puede hacer con algo que se llama CRISPR, por ejemplo, que es una herramienta de ingeniería genética. Es complejísima de usar. Y generalmente cuando modificas el ARN, la célula se muere. Entonces el ADN de la célula se muere, no la puedes usar. ¿Cómo funciona esto? Esto te mete adentro de una célula útil, ARN mensajero, y el ARN mensajero se transforma en una proteína, y esa proteína es la que el sistema inmune va a reconocer y atacar. Claro. Entonces, no está haciendo nada en el material genético de la persona. Lo único que está haciendo es aprovechar las herramientas de traducción y transcripción que tiene el humano en todas las células del cuerpo. Pero lo que está bueno es que genera solo proteínas. Claro. Entonces no puede causar nada. Está toda esta cuestión del miedo que se genera es siempre a raíz del desconocimiento y de la poca cabida que se le da a la divulgación científica, creo yo. Sí. Que cuando una persona que desconoce escucha esto de modificación genética o se explica muy por arriba, da lugar a interpretaciones que son vagas y peligrosas en muchos casos, de personas que empiezan a desarrollar una paranoia de a través de las vacunas nos condicionan para obedecer a determinados sistemas, y todo eso va ramificándose en un montón de teorías distintas. Por eso lo preguntaba. Eso sí te lo puedo asegurar. Es imposible modificar la personalidad de una persona o mismo controlar a una persona por una vacuna. O sea, imagínate que ya es complejísimo hacer que el sistema inmune lo reconozca, que es algo bastante sencillo biológicamente. Ahora imagínate los cambios conformacionales en el cerebro que se requerirían para hacer eso. O sea, es imposible. Y yendo a la otra pregunta, ¿a qué se debe que haya 6 tipos de diferentes vacunas? O sea, ¿cuál es el objetivo de...? La tecnología avanza y se buscan métodos más eficientes de desarrollar vacunas mejores. Más inocuos, digamos. No solo por inocuidad, sino que desarrollan una respuesta inmune mucho más fuerte y mucho más rápido de desarrollar. Si te aparece un nuevo virus, tenés que reaccionar ya, no mañana. Las anteriores, las primeras, las de virus atenuadas, vos requerías hacer muchos ensayos, porque vos no sabías hasta qué punto te tenías que atenuar el virus para que las personas no desarrollen la enfermedad, que era lo que más te interesaba. Obviamente que vos, una vez que hacías todos los ensayos, ya lo sabías perfectamente. Ahora... Claro, porque con el COVID estaba esto de que se decía que no estaban terminadas o que no estaban probadas. Entonces se inyectaba a la gente en una fase de prueba todavía, porque la respuesta que se requería era tan rápida que no había desarrollado todavía vacunas al 100%. Entonces, eso también fue un mal entendimiento, porque no es que
el concepto de se apuró la vacuna no significa que se sacó antes. Significa que todos los laboratorios disponibles se pusieron a laburar con eso. Vos tenías a todo el mundo paralizado solo laburando en una vacuna. Por eso salió tan rápido. Y lo que te permitió esta tecnología de ácidos nucleicos fue acelerar las etapas de prueba un montón sin requerir todas las etapas que se requerían antes con las vivas atenuadas, porque era otra tecnología diferente. Gracias a eso es que se desarrolló la vacuna tan rápido, y gracias a eso es que el COVID fue bastante leve para hacer la pandemia que fue. Sí. Podría haber, o sea, estamos comparándolo con la polio, viruela, que fueron enfermedades que mataron millones de personas. Y si bien murió muchísima gente, podría haber sido mucho peor si no había respuesta, digamos. Es que sí, pero se entiende que las personas tengan miedo a la seguridad por desconocimiento, pero por eso los invito a informarse. En este caso, la evaluación de la seguridad y la eficacia de todas las vacunas es un proceso riguroso. Incluye estudios preclínicos, fases clínicas, seguidas de una vigilancia pre- y post-comercialización continua para detectar efectos adversos que se hayan pasado por todos los procesos que pasó antes, que es muy, muy difícil que se detecten, que haya alguna clase de secuela por la vacunación, pero igual, se sigue haciendo una vigilancia igual. Y aparte de eso, es crucial comprender que los beneficios de las vacunas superan con creces cualquier riesgo menor que se pueda adquirir por consumirla. Es lo mismo que, por ejemplo, no sé, todas las drogas que se usan en la medicina, todas tienen algún efecto adverso pequeño que es prácticamente improbable, pero que se tiene que anunciar igual. Pero ¿qué pasa? El beneficio supera ampliamente. Estamos hablando de, por ejemplo, no sé, contraer fiebre, en el caso de, no sé, la vacuna contra la sarampión, que es algo que es pasajero, a que haya una de las enfermedades que ha aniquilado a un montón de porcentaje de la población y que logramos erradicar hasta hace muy pocos años. Claro. Entonces, estamos comparando fiebre con muerte. Entonces ya no tiene ni sentido de hablar de que no, yo no me vacuno por miedo a los efectos adversos. Pero bueno, por cosas así es que se dan las problemáticas actuales, y bueno, y nos vamos acercando a lo que yo venía a traer. Pero bueno, hablando un poco de actualidad, Argentina, a pesar de haber logrado eliminar la circulación endémica del virus del sarampión en el año 2000, este año se enfrenta a una situación alterna, sanitaria, porque hay una situación de alerta. La enfermedad reapareció. Hay un brote. Entre el 4 y el 10 de mayo se detectaron 29 casos de sarampión. Que alguien me puede decir, qué poco, 29. Pero estamos hablando de que antes había 0. Y 0... 29 es infinitamente más grande que 0. ¿Y por qué se dieron estos casos? Generalmente se los vinculó a personas del exterior que viajaron con sarampión y contagiaron a personas no vacunadas acá. En este caso tenemos dos causas que se ponen como principales. Las bajas coberturas de vacunación. Durante más de 5 años la cobertura de la vacuna triple viral, que es la que contiene la sarampión, se ha mantenido por debajo del 95%, que es el umbral de seguridad recomendado por la OMS para lograr la inmunidad de rebaño, que más adelante lo voy a hablar, y prevenir brotes. Y también por fallas en la provisión entre el año 2024 y 2025, ya que se registraron diferentes intermitencias en la provisión de vacunas triple virales por parte del gobierno nacional. En este caso hay una respuesta estatal y varias críticas. El Ministerio de Salud distribuyó 450.000 dosis de vacuna triple viral de sarampión y rubiola en el AMBA, porque es donde se presentaron la mayoría de los casos. Pero sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por ser focalizada en el AMBA, principalmente, y por no ser de alcance nacional, lo que podría generar inequidades en el acceso y limitar la eficacia en la respuesta. Pero bueno, con este ejemplo es con lo que mejor puedo ejemplificar que la vacuna no solo protege al individuo, sino que también establece un escudo colectivo.
acá es cuando voy a hablar de la inmunidad de rebaño. ¿Se acuerdan en la pandemia que hablaban todo de la inmunidad colectiva, inmunidad colectiva, inmunidad colectiva? ¿Qué es esto? Inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, protección comunitaria. Este fenómeno se produce cuando una proporción suficientemente alta, como yo decía en el sarampión, 95%, es inmune a una enfermedad, por vacunación o por infección previa. Lo que dificulta la transmisión del patógeno y protege indirectamente a quienes no pueden ser vacunados. Hay personas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, las personas que están inmunodeprimidas. Personas que, por ejemplo, tuvieron un trasplante de órgano y tienen que estar inmunodeprimidas constantemente. Personas que tienen enfermedades inmunodepresoras o autoinmunes. Estas personas no se pueden vacunar. Entonces necesitan de que no haya virus circulando, porque eso sería igual a la muerte. Ahora, si hay 95% de la población vacunada, dificulta un montón la transmisión del patógeno y protege indirectamente a quienes no pueden ser vacunados porque no hay circulación del virus. Para enfermedades altamente transmisibles, como el sarampión, es 95%. Para otras enfermedades como la polio y la rubiola, la cobertura baja un poco hasta el 86%, pero generalmente se requiere una inmunización mayor al 80% para que se pueda hablar de inmunidad de rebaño. La interrupción de la inmunidad de rebaño expone a todas estas personas más vulnerables. En este contexto, es una de las cosas que vengo a traer, una de las noticias que me hizo alertar. En Florida, Estados Unidos, se generó una preocupación internacional, ya que el 3 de septiembre de 2025, hace nada, el estado de Florida anunció su intención de convertirse en el primer estado de Estados Unidos en eliminar todos los mandatos de vacunación, incluidos los requisitos para los niños que asistan a la escuela. Antes era un calendario de vacunación obligatorio para asistir a la escuela. Ahora se quiere eliminar la obligatoriedad. ¿Qué problema hay con esto? Bueno, la propuesta y sus argumentos, lideradas por Ron DeSantis y el cirujano general estatal, el doctor Joseph Ladapo, justifica en nombre de la libertad individual y los derechos parentales y se manifiestan en contra de los beneficios de las vacunas aprobadas, y se afirmó que los mandatos resuman desprecio y esclavitud. Se comparó la vacunación obligatoria con la esclavitud. DeSantis se alineó hasta esta política con figuras que critican las vacunas, como Robert F. Kennedy Jr., el ministro de Salud de Trump, que es un antivacunas abiertamente. El contexto normativo: hasta ahora, los 50 estados de Estados Unidos exigían vacunas para el ingreso escolar contra la polio, sarampión, rubiola, etc. Aunque admiten exenciones médicas. Por ejemplo, si vos estás inmunodeprimido, no. También se admiten excepciones religiosas y hasta personales. Es bastante laxo. Pero bueno, la propuesta de Florida eliminaría por completo el andamiaje normativo. Y no solo es una propuesta, sino que ya pasó. Florida es ahora el primer estado de Estados Unidos que no tiene obligatoriedad en el sistema de vacunación. En este caso hay varias críticas, ya que la medida generó una ola de críticas por parte de profesionales de la salud pública. La DAPO ya ha sido criticada en 2024 por contradecir las guías científicas durante un brote de sarampión en Winston, pero bueno, la comunidad sanitaria internacional ha reconocido con alarma a la propuesta de Florida, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. Primero, hay un riesgo inminente de brotes. En este caso, expertos como Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en España, advierten que la medida conduciría a haber brotes de enfermedades que estaban erradicadas. Y esto es una amenaza no solo para Florida, es una amenaza a nivel global. Como ya dije en el caso de Argentina, las personas que trajeron el sarampión fueron personas que viajaban. Entonces cualquier turista de Florida o cualquier turista que vaya a Florida puede estar expuesto a estas enfermedades. En este caso... Miami queda en Florida. Sí, para informarles. En contraste a la propuesta de Florida, Argentina, por ejemplo, mantiene un calendario nacional gratuito y obligatorio con 20 vacunas, aunque se está hablando de erradicarlo. Y esto fue lo que me trajo a hablar de esto. Un diputado argentino, en los últimos días, me crucé con una noticia en la cual un diputado argentino llamado Beltrán Benedict se refirió al sistema terrible que imparte Florida. Dijo: este es el camino que también quieren los argentinos. Este es el camino que tiene que seguir la salud argentina.
obviamente, cuando yo leí esto, me pareció chocante, ya que demostraba una desinformación terrible por nada más y nada menos que un diputado. Pero me metí en sus redes, que los invito a todos a ver las redes de Beltrán Benedict. Y bueno, no es el menor de los discursos problemáticos que tiene en sus redes. Es una persona compleja. ¿En qué partido está Beltrán Benedict? ¿En qué partido crees que está? Una pregunta abierta. Bueno. Tengo un par de cosas que quería mencionar. Quizás no es tanto un problema el tema de que los estados se corran del medio, porque la mano invisible del mercado probablemente provea de vacunas de salud para quien lo necesite, digamos. Eso por un lado. Ahora se ve la importancia de los estados-nación y por qué existen después de miles de años de construirlo, y de por qué la salud es algo vital, o tener un ente que vele por el interés comunitario es importante, porque si no solo se vacunaría la gente que podría acceder, digamos. Para que te des una idea, justo con lo que dijiste, la mayoría de la investigación en vacunación de este estilo, que son vacunas que se dan una vez en la vida para erradicar enfermedades importantísimas, son de origen público y estatal. ¿Por qué? Porque generalmente las farmacéuticas se orientan más a vacunas que son anuales, como la antigripal. La antigripal tiene que ser anual porque el virus muta todo el día, entonces vos necesitas hacer una vacuna para el virus del año. Eso es más radical. Así que lo dejo ahí para que vean cómo es tan importante. Sí, o sea, lo que no ignoramos, creo que ninguno de los dos, y esto es por si hay alguna persona medio cercana al rubro antivacuna dentro de la audiencia, es que la industria farmacéutica es un negocio. Y no negamos que haya intereses económicos detrás, creo yo que ninguno de los dos lo ignora, pero ahí es donde aparecen los estados y los intereses de las poblaciones para justamente hacer ese equilibrio entre que no sea solamente un interés de mercado, un interés económico. O sea, obviamente que a las farmacéuticas les conviene más tener vacunas anuales porque renuevan, digamos, es lo mismo que la obsolescencia programada, digamos. Si se rompe la heladera cada 5 años, vos me seguís comprando. Bueno, esto es lo mismo. Pero ahí es donde los estados y los ministerios de salud y la presión popular por tener una salud que sea igualitaria aparece con fuerza, porque vos tenés después estados como en este caso Florida, que probablemente vaya a ser de acá en adelante un factor de problemas, donde por decisiones individuales desinformadas y egoístas, porque también partimos de un individualismo absoluto en el que se prioriza la libertad individual de la familia de decidir qué hacer al riesgo comunitario de desarrollar una enfermedad que está erradicada hace casi un siglo, y de que esa familia se enferme y enferme a todas las demás. Es como se cierran hasta el reducto en que la libertad es solamente un acto individual y le quitan toda la implicancia de deberes que tiene cada uno de nosotros por ejercer esa libertad. Es que el discurso plantea generalmente que es la libertad de decisión lo que impulsa esta propuesta. Pero si como lo viven diciendo las personas alineadas con el partido al que pertenece este diputado, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿No es respetar al prójimo garantizar la seguridad de la población? Obviamente. O vos podés, en base a tu decisión única y propia, cagarte en la inmunidad de rebaño y volver a traer enfermedades que estaban extintas, que la humanidad ya combatió y ya erradicó. No, claro. ¿Y por qué? Por un argumento que viste en un video de YouTube. Por un argumento que, no sé, que viste en Instagram. O por un argumento irracional, como por ejemplo que las vacunas te dan autismo. Voy a hacer un paréntesis acá. Ese estudio de que las vacunas te dan autismo fue un estudio hecho mal, que la persona que lo publicó ya se arrepintió de eso. No solo se arrepintió de eso, le sacaron la licencia para ejercer medicina y está preso. Y gracias a ese estudio es que se fundamentó todo el movimiento antivacunas. Y
Hay uno contra 1.750 millones, porque hay millones que lo contradicen. Volviendo al país de las maravillas, Trump hace muy poco, estaba hablando sobre el autismo y las vacunas. Sí, estaba hablando sobre el paracetamol y el autismo. El paracetamol. Acusó al paracetamol consumido en el embarazo de causar autismo. Y no solo dijo eso, sino que dijo que su ministro de salud iba a traer evidencia, o sea que lo dijo sin ninguna evidencia, pero que él iba a traer evidencia de que el paracetamol consumido en el embarazo causó autismo. Y eso no solo es una estupidez, sino que es desconocimiento total de cómo funciona hasta la biología en general. Pero bueno, más allá de eso... Yo creo que lo que causa autismo es la libertad de expresión. Lo dejo acá, lo digo. Yo cada vez que empiezo a escuchar gente hablando, me siento cada vez más autista. Me quiero ir del planeta todo el tiempo. Pero poniendo un paréntesis en esto, creo que ese principio de libertad del que se habla es solamente aplicable en un lugar en donde una persona viva sola y aislada y no tenga contacto con nadie, pero siempre tu libertad es la famosa frase que hasta está en un artículo de nuestra Constitución. Tu libertad termina cuando empieza la del otro, digamos, que es una frase media cliché ya. Pero tu libertad de agencia, de ir a un jardín, por ejemplo, un jardín de infantes, vos tenés el derecho de no vacunar a tu pibe, pero los demás tienen el derecho de que su pibe no se enferme de una enfermedad mortal. Y todos tenemos que ceder algo, ¿se entiende? O sea, porque estamos viviendo en sociedad, si no, andate al campo solo con las vacas y ahí sí no vas a tener problema de convivencia social. Vos tenés derecho a la libertad y al libre albedrío, pero también tenés las obligaciones que concatenan a ese derecho, que son la obligación de respetar el derecho ajeno. Y uno de los derechos más primordiales es el derecho a la vida. Y cuando vos te negás a vacunarte, estás denegando el derecho propio a la vida y el derecho ajeno a la vida. Porque sos un vector de virus. Y no importa que haya personas que ya están vacunadas y que por ahí no lo pueden encontrar, porque hay gente que no se puede vacunar, hay gente que está inmunocomprometida, hay niños que tienen el sistema inmune un poco más laxo, hay bebés. Ya es una situación de que ya batallamos. Es una pelea ganada. La posición en la que están estas personas me hace acordar mucho a los argumentos, si es que se puede llamar argumentos, que tenía la gente que quería fumar en lugares públicos y cerrados. Y vos decís, amigo, a ver, o sea, está todo bien que vos quieras fumar, yo por ejemplo fumo, está todo bien, pero una cosa es fumar y otra cosa es que vos impliques en ese círculo a todas las personas que no sabes cuál es su realidad a nivel de salud, a nivel pulmonar, a lo que sea, y creas que es un acto de rebeldía contra el Estado y contra la autoridad, ponerte a fumar en un bondi, cuando adelante tuyo puede haber una persona igual que vos que tiene asma o que tiene cualquier problema de salud, que el humo del tabaco le genere malestar. Sí, es que yo entiendo que con el auge de las redes se le da la misma difusión a una persona que quiere predicar malas noticias y quiere predicar falsedades que a una persona formada y que experimentada, y aparte que la divulgación generalmente no es muy querida por el algoritmo porque, bueno, la divulgación incluye muchas palabras difíciles y es muy larga, entonces no es de un minuto que yo pueda consumir ya. Pero siempre hablan de el rebaño. No hay nada más lindo y menos de seguir al rebaño que formar tus propias ideas. ¿Y qué es formar tus propias ideas? Ir a los lugares donde la información sabés que es certera y correcta y es contrastable y consumirla. Y en base a eso, conformar tu idea. Yo, por eso mismo, les dejo un montón de fuentes en la descripción. Van a poder ver desde noticias hasta
Artículos, hay artículos de historia de la vacunación, artículos de tipología de vacunación, hay de todo. Me esmeré en dejarles las cosas bastante servidas. No quieren leer artículos porque son muy largos, los entiendo. A mí también me molesta un poquito. Dejé varios resúmenes de la Unión Europea y la OMS que te hablan sobre todo lo que tienes que saber de las vacunas. Y los invito a eso, a leer. Porque es lo único que les puede hacer libres verdaderamente. Y aparte de eso, no crean en las mentiras que, por ejemplo, de que no se informa de qué están hechas las vacunas, porque sí, se informa. De hecho, es muy necesario para publicar, para vender una vacuna, informar de qué está hecho. De que contienen metales pesados y eso hace daño porque son inocuos para la persona. Se busca que lo sean porque si no, no tendría sentido. Y bueno, no sé, a continuar el debate. Principalmente porque eso influye a la información. Yo voy a tirar una gotita de pesimismo leve. De que cuanto más libre pensador creemos que somos, más en otro rebaño que no conocemos estamos. Desde mi punto de vista no existe algo así como el libre pensar. Siempre uno piensa determinado a ciertas influencias, a ciertos contextos, al lugar donde vive, a la cultura que consume, a la gente que lo rodea y demás. No existe tal cosa como un libre pensador. Entonces, esto que decís vos es interesante porque es, ya que estamos determinados a estar en rebaño porque somos animales sociales, animales gregarios, animales de comunicación, casi todas las ideas que tenemos que creemos que son propias, en realidad son construcciones que vamos armando en base a cosas que vamos consumiendo y que vamos incorporando, y ahí cada uno le da su propia individualidad, pero todo parte de un conjunto de otras ideas. Sí, a fin de cuentas es parte de ser una persona intelectual, reconocer su falta de criterio, reconocer su falta de educación y reconocer la inmensidad del conocimiento que no se puede abarcar. Entonces, saber cuándo decir, no, esta persona sabe más que yo. Por lo tanto, tiene razón. Por eso la invitación que yo quería proponer era, dado que no podemos ser libres pensadores, quizá la tarea está en elegir los mejores maestros que podamos y tratar de acercarnos a personas que hagan un filtro, que tengan años de estudio sobre un tema, que tengan discusiones, que los hayan refutado, no un tipo que escribió un libro, era personal trainer y de repente es un farmacólogo experimentado y habla de los beneficios del cloro para curarte, porque no tiene ningún tipo de evidencia ni de respaldo, ni de discusiones superadas. Que eso es, si se quiere, lo grandioso que tiene la ciencia, que las cosas que quedan, que perduran, son constantemente cuestionadas y perduran justamente por su solidez. Entonces, para mí lo mejor es formar un rebaño que sea lo más sano posible. Y aparte, ¿no? Tener acceso a la información y tener la capacidad de formar tu propio pensamiento te permiten no caer en falacias o en opiniones, se podría decir, porque son opiniones tan burdas como las que tienen algunos diputados que nos gobiernan. Y entender cuando un discurso está mal. Está mal y hay que ir en contra de eso. Porque nuevamente, son batallas ganadas. Es algo que... Es más, justo tenemos la gloria y gracia de que estamos en un país que tiene un sistema de salud público y muy bueno. Y un sistema de vacunación muy bueno. Que no es que no se pudo erradicar enfermedades. Se pudo erradicar una enfermedad como el sarampión, que requiere el 95% de personas vacunadas. Es inmenso, más en el país tan inmenso que tenemos. Entonces, valorar esas cosas. Y además, es por fuera de la ideología contemporánea, no es una cuestión de cucas o libertarios o radicales o lo que sea. Es una cuestión de que nuestro país, desde la generación del 80 en adelante, tiene una vocación de
llevar educación y salud a toda la extensión de la Tierra. Y eso no eran personas con ideologías contemporáneas, eran personas que pensaban en Argentina como una nación y que querían construir una nación. Mismo Alberdi, que lo citan, Es más, y que se está revolcando en la tumba, era un tipo que proponía que la educación y la salud lleguen a todos los límites de Argentina, dentro de su liberalismo, porque antes el liberalismo era eso, implicaba eso. no lo agregué por miedo a que quede muy, muy largo, pero lo voy a agregar. Un artículo que leí. Si dudan de que la historia argentina es una historia prácticamente de vacunación, una de las primeras campañas de vacunación masivas que se dio en América Latina fue hecha por Rosas. En este caso, Rosas, denominado la persona más vacunada del planeta Tierra contra la viruela, lo que hizo fue llevar una campaña de vacunación a los pueblos indígenas en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el sur del país. Él se reunía, traía médicos europeos que demostraban que traían la vacunación, y se reunía con los caciques y los curanderos para traer la llamada medicina de los blancos, la llamada medicina europea, para evitar la viruela, porque se estaban muriendo un montón de pueblos originarios gracias a esto. ¿Y cómo les demostraba la seguridad? Él agarraba enfrente de ellos y se vacunaba contra la viruela cada vez que iba a entrevistarse con unos caciques. Y ahí empezaron, imagínate lo loco que fue esto y la cantidad de muertes que había en sus pueblos, que ellos cedieron ante eso y empezaron a vacunar. Estamos hablando de pueblos que ni siquiera tenían hasta el mismo idioma. Empezaron a vacunar y la campaña de vacunación funcionó. O sea, obviamente, ya es algo que nos acompaña en toda la historia de nuestro país. Sí. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí, después les voy a dejar el artículo para que vean. Obviamente, tiene sus altos y sus bajos la historia de la vacunación, pero ya pasó todo eso y se logró hacer las campañas que tenemos ahora que garantizan la seguridad de la población. Ni más ni menos. Y bueno, yo no sé si querés agregar algo más. No, quería comentar que todo esto que estabas hablando me hizo acordar a una autora argentina independiente que se llama Leonor Silvestri, que habla mucho en relación a la actitud, ella le dice actitud fascista, pero siempre lo relaciona en cuanto a la salud. Ella es una persona que está inmunocomprometida y está encerrada en la casa después de la pandemia, no pudo salir nunca más, y es filósofa y escribe bastante bien. Tiene un pensamiento bastante radical en cuanto a varios temas, es medio anárquica en sí, pero es muy interesante su perspectiva sobre la actitud que cada uno de nosotros tenemos con respecto a la salud y cómo ignoramos por momentos a las personas que verdaderamente la pasan pésimo porque no pueden hacer ninguna actividad si no usan barbijo, y si nosotros no usamos barbijo, y si nosotros no nos comprometemos a una vida comunitaria. Así que nada, lo tiro ahí como para que lo busquen si les interesa. Me parece un buen aporte. Lo voy a agregar en la parte de recomendaciones. Pero bueno, ya a modo de cierre, les quería recomendar esto. Si no quieren leer nada de lo que les dejan referencias, esto es lo más importante, por eso va a estar en recomendaciones y va a estar en referencias. Les recomiendo pasarse para leer una carta de Juan Carlos Calvo, profesor de la UBA, investigador principal del Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET, que realizó en pandemia, pero el mensaje sigue interpelando hasta ahora porque el discurso no cambió mucho. Que básicamente es una respuesta a la desinformación constante de los antivacunas. En ella se responden un montón de dudas que espero haber aplacado en este episodio, pero si no, desde un tono bastante efusivo y enojado, porque lo escribió en pleno 2020, cuando había antivacunas, mientras él estaba en plena trinchera luchando contra el COVID. Sí. Pero la verdad es que es impresionante y es bastante corta y está buenísimo. Así que les recomiendo pasarse por eso.
Después les voy a dejar un pequeño video a modo más de gracia de Penn and Teller, que hablan sobre las vacunas y el autismo también, que es viejo, esto ya es... porque de esto se viene hablando hace un montón, pero bueno. Y como último comentario, quiero decir que la vacunación es lo que llevó a nuestra civilización al avance actual. Y prescindir de ella no solo es una decisión propia, sino que es una problemática a nivel mundial que puede desencadenar una vuelta a enfermedades altamente letales que ya logramos vencer. Ya ganamos este partido. No lo juguemos de vuelta. Vacúnense, muchachos. Y Vacúnense, nos vemos muchachos. pronto. Nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego.